Bueno, hola con todos y todas. Gracias por venir a este taller de ilustración. Me presento, mi nombre es Andrés Pavón, soy ilustrador. Trabajo en la ilustración profesionalmente desde el año 2012 y he colaborado con algunas editoriales, tanto en mi país, Ecuador, como en algunos países de Europa y Norteamérica. Y en este trayecto también he podido colaborar con la editorial Sentir y con este bonito y hermoso proyecto que son los Plantanimals, que une la psicología con la ilustración. Entonces, bueno, a partir de algunos conceptos de ilustración y de psicología vamos a entender un poquito cómo se crean los personajes, cómo se crean primero los Plantanimals y cómo se puede crear cualquier personaje a través de este tipo de psicología. Bueno, decir también un poco acerca de mi trayectoria, que he trabajado en algunos tipos de proyectos, tanto en ilustración infantil como en ilustración, por ejemplo, para publicidad y cosas un poco más serias, que no son lo que más disfruto, pero lo que más disfruto es precisamente esto, poder compartir mediante la ilustración con los niños y las niñas y las personas que quieran leer estos bonitos cuentos. Bueno, para ilustrar primero, algo muy importante, y me he dado cuenta de eso, es el espacio de trabajo. Yo en un punto trabajaba en una parte más grande de mi casa, donde, bueno, tenía algunas cosas que me distraían, por ejemplo, instrumentos musicales. No es que yo sepa tocar ningún instrumento, pero como todos suenan, entonces me divertía un poco con ellos, o veía un balón de fútbol por ahí, que tampoco es que tengo un pie prodigio, pero algo me divertía con ello. Entonces lo que hice fue venir a otra habitación donde tengo una pequeña ventana en la que se miran de lejos las montañas que rodean a Quito, y es una habitación mucho más pequeña y es blanca. Decidí no hacer ningún tipo de dibujo, nada en la pared que la adorne, porque el blanco también representa empezar un nuevo día de trabajo, como el papel en blanco, por ejemplo, que nosotros solemos tener a veces un poco de miedo a enfrentarnos al blanco del papel y no saber qué dibujar. Pasa más en los adultos que en los niños, porque los niños suelen tienen una imaginación súper grande y no representa mucha dificultad para ellos vencer, digamos, el papel en blanco. Entonces, lo que vamos nosotros a hacer también es tener un papel en blanco, entre comillas, porque es en realidad el blanco del programa el que utilizo para ilustrar, en el que vamos a bocetar y vamos a divertirnos. Por supuesto, también pidiéndoles que interactúen y que hagan sus solicitudes de ilustración mediante el chat, los mensajes los cuales voy a recibir. Entonces, bueno, siguiendo con mi presentación, una vez más, bienvenidos a este taller de ilustración, y les voy a hablar acerca de qué es un personaje. Lo primero que vamos a hacer es entender como la definición de un personaje, que es un ser que puede ser humano, animal, sobrenatural o como dice el texto, de cualquier otro tipo, que interviene en una obra artística del teatro, cine y libro, etc. Aquí, por ejemplo, vemos algunos ejemplos de personajes que son famosos y que al verlos nosotros ya identificamos al instante quiénes son. Para eso, para poder identificarlos al instante, los diseñadores de estos personajes han tenido en cuenta un montón de factores para que puedan ser estos personajes reconocibles. Y estos factores, algunos de ellos vamos a verlos. Entonces, primero, hay que dar una imagen al concepto, y de eso se trata la ilustración. Es tener un concepto textual, digamos, y pasarlo a una imagen. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en la parte derecha de sus pantallas, vemos a Buzz Lightyear, por ejemplo, que es un personaje que a la legua se nota que es un aventurero, pero eso se da por ejemplo, la pose del personaje, o el color del personaje, o cómo está construido. Vemos que tiene un pectoral fuerte, por ejemplo, y eso también ayuda al concepto. Estas cosas las vamos a ir desarrollando poco a poco. Pero todo lo que nos rodea en la naturaleza son formas básicas.
Entonces, si tú ves, por ejemplo, al televisor, ves un cuadrado. Si ves a otro lado, ves un triángulo, un rectángulo, un círculo. Estas 4 formas básicas son esenciales en la naturaleza para construir cualquier cosa. Nosotros vamos a hacer un pequeño ejemplo, ya que estamos en estas épocas post-navideñas. Se me ha ocurrido hacer un pequeño ejercicio, juntando a las 4 formas básicas que hemos visto. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, un árbol de Navidad, nos damos cuenta de que en realidad son triángulos que tienen un rectángulo acá, que sería el tronco, ¿verdad? Y también tiene unos cuadrados que se convierten en cubos. ¿Qué podrían ser? Los regalos que nos dio la abuela o la persona que nos quiere. Entonces, primero, para ilustrar también es súper necesario ir de lo general a lo particular. ¿A qué me refiero con esto? Que si nosotros tenemos un boceto que funciona, la ilustración final va a funcionar. Vamos a ver, por ejemplo, que yo voy a agilitar un poco el trazo. Voy a hacer algo súper rápido. Voy a poner unos círculos, sea de paso acá, para poner los bombillos. Entonces vamos bocetando todo esto. Entonces vemos que, por ejemplo, aquí nos falta un piso para que esté sobre algo. Y pongamos una alfombra acá, que también sería un círculo, ¿verdad? Pero que está deformado hacia atrás, con profundidad. Entonces tenemos ya las 4 formas básicas. Tenemos un bocetito aquí. Y lo que hicimos, un boceto súper rápido, que es en realidad solo una composición. Entonces, aquí podemos corregir después. Que la composición esté recta, por ejemplo. Si vemos aquí nos falló un poquito, solo lo arreglamos y no hay problema. Después de eso vamos a pasarlo un poco a limpio, digamos. Entonces vamos dándole la forma del arbolito. Acá pongamos un poco más. Todo guiándonos en el boceto inicial. Como les dije previamente, si es que el boceto inicial funciona, o sea, la idea rápida que hicimos antes, funcionará la ilustración final. Por eso vamos de lo general a lo particular. Aquí vemos que hemos puesto un espacio para un bombillo. Acá otro. Y así vamos llenándole de bombillos. Como vemos, y repito, son formas básicas las que hemos utilizado acá. Aquí está el regalo. Uno de los regalos. Vamos haciéndole el otro. Este hagámosle un poco más grande. ¿Cuál será la sorpresa aquí adentro? Es lo que no sabemos. Pero asumiendo que es un regalo súper grande, debe ser algo muy lindo. Vamos a hacer otro regalo. Otro por acá. Este en forma de una crema, porque quizás es un regalo para nuestra mamá. Y listo. Acá ponemos la alfombrita. Bueno, aquí un poco el tronco del árbol. Acá la alfombrita, digamos que tiene aquí una forma así. Y le damos unos detallitos. Acá podemos iniciar poniendo quizá un poco más de adornos y dando detalles. Entonces por aquí puede ser una línea de focos. Y como vemos, vamos aumentando cosas a partir de algo súper básico que hicimos, que eran las formas básicas y un boceto. Lo que nos falta aquí es nuestra estrellita. Y lo logramos. Aquí tenemos el piso. Y ya tenemos nuestro árbol de Navidad, basándonos solamente en las formas básicas. Asimismo, en todo lo que nosotros observemos, encontraremos esas formas. Ahora vamos a cambiar un poco la percepción de lo que vemos en la realidad. Y eso ha sido como las formas básicas. Entonces, pasamos un poco más adelante. Ahora
centrándonos en lo que son los plantánimes y cómo se ha construido. Mercedes Bermejo, la directora de la colección de los plantánimes, y yo hemos creado estos conceptos que son representaciones de las emociones. Entonces estas 5 emociones son las emociones más básicas que hemos planteado en los plantánimes. Pero ¿qué son los plantánimes y quiénes son? Aquí vemos arriba de la letra A el logo de los plantánimes, que es una hojita y un pájaro. Ahí podemos sintetizar un poco de lo que se trata. Entonces, lo que nosotros hicimos es juntar un animal, una planta, y ligarla hacia una emoción. Aquí tenemos, por ejemplo, a tristeza. Pero a tristeza, enfado, miedo, alegría y amor. Vamos a ir viendo poco a poco cada uno de los personajes y cómo fueron construidos. Y por qué tienen esta forma, por qué tienen este color, la altura y también qué animal representa y qué planta representa. Lo importante es que al final nosotros podremos crear nuestro propio plantánimal. Y eso es lo bonito, porque entendiendo cómo nosotros creamos estos personajes, podremos crear uno propio y también podremos dibujarlo. Ella es alegría. Ella es mitad margarita y mitad avestruz. Ella es un personaje súper alegre. Entonces, por eso es que se ha escogido estos dos elementos, digamos. Las margaritas, que representan esas flores tan vivaces y tan alegres. Y también la avestruz, que es un ave que corre rápido. Pasa que muchas veces, o algunas veces, nosotros tenemos mucha alegría dentro de nuestros corazones y nuestro corazón empieza a correr muy, muy fuerte y empieza a correr como un avestruz. Y cuando eso pasa, la alegría se transforma en euforia. Entonces, a veces eso no está tan bien. Por eso todas las emociones tienen esa neutralidad. Pueden ser muy buenas o pueden también ser no tan buenas, cuando nosotros le damos esa polaridad. Entonces, eso es lo que representa alegría. Si vemos nosotros en sus colores, tenemos el amarillo, tenemos este verdor de la naturaleza, todo lo que nos recuerda a la primavera y al florecer. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo cuando creamos este personaje? Hemos mezclado arquetipos, que son las personalidades de las formas. Precisamente las formas, que por ejemplo aquí tiene esta forma redondeada, la forma de la flor abierta, y la expresión del cuerpo. Como vemos, la expresión de ella es una expresión muy contenta, muy, muy alegre, que está divirtiéndose, está feliz. A continuación, también vemos, por ejemplo, el fondo. Es un fondo un poco más hacia lo amarillo, ¿no es cierto? Pasamos a la tristeza. La tristeza es mitad mamut y mitad sauce llorón. El sauce llorón es un árbol que suele soltar muchas hojas. Entonces nosotros mezclamos este concepto con el mamut, porque el mamut siempre tiene la trompita para abajo y es muy peludo. En este caso no es que sea muy peludo, pero tiene muchas hojas. Ese es el concepto de tristeza. Tristeza, cuando está muy triste, suelta sus hojitas. Aquí podemos ver cómo ella está caminando un poco triste con las hojas caídas, y además su color es del azul. Esto es también la psicología del color. Nosotros ponemos o adaptamos un color y su significado a este personaje. Entonces, ¿qué mejor color que el azul para nuestro personaje de tristeza? Y aquí vemos también el fondo, que es un poco hacia los azules, y ella también con su posición corporal, si ves, está un poco encorvada hacia adelante, con los brazos caídos. Pero la tristeza no es del todo mala. Como hemos dicho, no es ni mala ni buena, es cómo se la utiliza. Cuando tú estás triste, lo que debes hacer es contarle a la persona que más le tengas confianza, tus padres, tus abuelitos, a la persona que sepas que te va a dar un buen consejo y que te conoce. ¿Por qué estás triste? Entonces, cuando tristeza, este personaje está muy triste, se le acumulan las hojas, y para que las pueda soltar, para sentirse un poco más aliviado, lo que hace es contar esta pena, lo que le está pasando a tu corazón. Y ahí es cuando entiendes de la tristeza y te das cuenta de que eso sirve para desahogar tu corazón, para que las hojitas que están acumuladas en tu corazón se vayan yendo. Eso
eso es el concepto que queríamos implantar en este personaje. Ahora vamos con enfado. Este personaje es mitad tigre y mitad cactus, y aparte es de color rojo. Dime, ¿crees que hay un color más perfecto para el enfado que el rojo? Bueno, puede ser, pero yo creo que el rojo es el color que más lo representa. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la postura corporal de enfado. Pasa que enfado, cuando tiene muchas iras, empiezan a crecer sus pinchos. En mi país, y no sé si es que en otros países, suele decirse que se ha comido carne de tigre cuando uno está muy, muy enojado. Entonces ese era el concepto de mezclar el tigre con el cactus. Como vemos, el cactus es una planta súper bonita, pero cuando tú la tocas te puedes pinchar. Entonces lo que hay que hacer es acompañar al enfado. Es como descubrir cuáles son las cosas que nos enfadan y con ese descubrimiento entender un poco más lo que nos sucede y poder tranquilizarnos. Entonces el enfado también nos sirve para eso. Aquí vemos cómo enfado está en esa postura con tantas iras, con tantas ganas de explotar, de que sus pinchos salgan. Bueno, acá dice, en Perú decimos que comimos león cuando nos enojamos. Entonces hay unos conceptos súper parecidos, ¿no? Nosotros somos igual vecinos con Perú, entonces hay conceptos súper parecidos. Igual creo que en toda la habla hispana que nos une precisamente el lenguaje. Acá Silvia nos dice, ¿un búho y un girasol pueden combinarse? Por supuesto que sí. Vamos al final a ver, bueno, estas son sugerencias que las voy a ir apuntando porque al final vamos a crear nuestro propio plant animal. Vamos a ir pensando mientras, ¿qué podría ser un búho y un girasol? ¿Qué representan este animal y esta planta? ¿Se pueden juntar? Y si se juntan, ¿qué tipo de emoción o emotividad pueden crear? Y después lo vamos a enlazar a un color y lo que hemos hecho con estos personajes. Entonces, seguimos con el miedo. El miedo es mitad ostra y mitad mimosa. La mimosa, para los que no lo sepan, es un arbolito que tiene sus hojas abiertas y cuando tú las tocas se cierran. Entonces la almeja también encierra al personaje. Lo que pasa que cuando miedo tiene precisamente mucho miedo, se encierra. Es lo que nosotros hacemos. Entonces a veces nos encerramos un poquito en nuestros miedos y no intentamos como entender qué es lo que nos está pasando. También como cuando las mimosas cierran sus hojitas. Entonces, ¿cuál es el color predominante en el personaje? Es un personaje como que tiene el color muy oscuro, es como un púrpura súper, súper oscuro. Pero hay veces que este personaje logra salir de la almeja que la rodea, ¿no es cierto? Y logra verse cuál es el miedo. El miedo también es positivo. Por ejemplo, si es que tú vas a cruzar una calle, el miedo a que te pase algo malo es lo que te hace hacer que tú veas a los dos lados. Por ejemplo, si es que tú ves un enchufe en la pared y vas a coger, sabes que te vas a electrocutar y eso va a doler, ¿no? Entonces es el miedo lo que hace que no hagamos esas acciones que no valen la pena, que no están bien. Entonces el miedo también es nuestro amigo. Y por último tenemos amor. Amor es mitad panda y mitad baobab. El baobab es un árbol gigante. Es un árbol gigante que como el amor, ¿no? Que es como cuando un corazón siente amor, puede hacerse muy grande. Y el panda es este personaje, este oso, que como vemos aquí, por ejemplo, tiene una forma como de un corazón en sus ojos. Y el color es como más de estos colores un poco hacia los rosas, hacia los lilas, así un color cálido también como este habano que tiene en su rostro, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros hemos creado con cada uno de los personajes. Y lo que quería que se entienda era que, por ejemplo, las formas mezcladas con el color, mezcladas con el significado de un personaje, con el significado de
de una planta, de un animal, se puedan juntar para nosotros crear con esto un vocero de una emoción. Entonces, una emoción como el amor está representada en los plant animals por estos personajes. Vamos a darle una repasada rápidamente a los personajes. Entonces, como vemos, alegría es este personaje un poco más altivo, tristeza es el personaje que está como decaído, enfado el personaje que siempre está con esta pose de ira, miedo el que se esconde pero el que también puede salir, y amor que siempre está con los brazos abiertos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es intentar crear un personaje propio, porque emociones, hay un montón de emociones en nuestra mente, ¿verdad? Y ¿cuáles emociones? Primero vamos a pensar en una emoción. No sé si en una emoción, una emotividad o un concepto parecido. Entonces, acá nos han pedido ya un búho y un girasol. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a nuestra tableta de dibujo. Bueno, vamos a... Este árbol quizá no lo debamos borrar del todo, lo vamos a solo a quitar la visualización. Y ahora vamos a crear un búho. Entonces vamos a buscar una referencia de un búho. Y tenemos esta linda referencia por acá, por ejemplo. Aquí tenemos un búho. Y también vamos a buscar un girasol. Es una flor muy bonita. Bueno, entonces a partir de acá, por acá también nos dicen una abeja y helechos. Eso también me parece súper chévere la idea de poder hacer esa mezcla. Entonces vamos a buscar una abeja. Puede ser así. Aquí hay una abeja y unos helechos. Vamos a buscar una imagen referencial de un helecho y me parece que esto está muy bonito. Vamos a ponerle en nuestro programa. Eso. Entonces lo que vamos a crear son estos dos plant animals. Pero ¿cuál sería? Bueno, yo voy a dar unas ideas a partir de este primero y si es que me pueden ayudar con el segundo, pensando cuál sería el concepto del segundo, estaría genial. Entonces, vamos a unir todas estas fotos y yo creo que el búho representa la sabiduría. Porque se lo liga, por ejemplo, a un personaje anciano, digamos. Sabemos que los ancianos, los viejitos son fuentes de sabiduría, son personas que conocen mucho porque han vivido bastantes cosas en su vida. Y se lo suele asociar también con el personaje del búho. Un personaje con esos ojos que parecen estar llenos de conocimiento, sabiduría. Y el girasol, que tienen estos pétalos hacia afuera, como abiertos a dar el conocimiento. Entonces, yo pensaría que el búho y el girasol podrían unirse para crear la sabiduría. Ahora, antes de crear este personaje, podemos ver qué significa la abeja y los helechos. Mientras yo dibujo el primer plant animal, podríamos nosotros dar ideas de qué se nos viene a la mente cuando nosotros pensamos en las abejas, por ejemplo. ¿Qué sería como una emoción que nos transmite una abeja? Entonces, bueno, mientras pensamos en eso, vamos a crear este plant animal. Vamos a desactivar un poco
estos de aquí. Y nos quedamos con estas referencias, la sabiduría. Entonces, como habíamos hecho antes, vamos a hacer como unos figuras básicas, ¿no? Como ya habíamos aprendido. Vemos que este círculo le viene bien para la cabecita. Aquí podemos hacer un tipo de cuerpo así, ¿no es cierto? Entonces le vamos como bocetando. Aquí dividimos el rostro en la mitad. Tenemos aquí este piquito que es un triángulo hacia abajo. Y esos ojos grandes que tienen, ¿no? Por ejemplo, una cosa que representaría la sabiduría también serían las cejas pobladas. Vemos aquí como esto representaría como que este búho tiene cierta edad, ¿no es cierto? Y los ojos grandes. Otro círculo para los ojos en la parte del interior. Y este búho le podemos hacer que esta parte de aquí podría ser la parte interna de nuestro girasol. Entonces le vamos a hacer así como un girasol. Y en la parte exterior le podemos hacer los pétalos del girasol. Entonces vamos creando ya la personalidad de nuestro búho, ¿verdad? Acá podemos hacer como la parte de abajo de la planta. Y para el cuerpo le vamos llenando así. Aquí tendría sus patitas. Y aquí sus alas, que podrían ser un par de hojas más. Perdón, un par de pétalos más. O quién sabe si hojas también. Entonces, aquí tendríamos nuestro personaje. Este personaje sería el boceto de nuestro personaje de sabiduría. El sabio. Después le vamos a dar un toque de color. O quizá lo hacemos de una vez. Vamos a limpiar el boceto primero. Entonces, vamos a darle una línea. Aquí, como ya habíamos hablado antes, las figuras básicas, ¿verdad? El triángulo. Aquí los ojos. Aquí le pintamos así el ojito. Y la ceja. Bueno, aquí duplicamos, como está en una pose frontal, podemos hacerlo simétrico. Y acá, como habíamos dicho, vamos a hacer la parte interna del girasol, ¿no es cierto? Y acá, lo que le caracteriza que son estos bonitos pétalos amarillos. Vamos a darle un poquito de movimiento porque podemos hacerle como que es alguien sabio, tipo, por ejemplo, un científico loco como Einstein o algo así. Entonces le hacemos un despeinado por aquí. Tiene los pétalos locos, digamos. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos nuestra primera parte, ¿no es cierto? Y acá podemos, aquí lo que decíamos, la base de la flor. Y acá dos hojas verdes. Acá su cuerpito y sus patitas, que son unas ramas o raíces pueden ser. Y ya tenemos nuestro personaje en línea. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es colorearle un poco. Vamos a colorearlo rápidamente para que no nos tome muchísimo tiempo y poder ver rápido los resultados. Entonces vamos a tener una idea de cómo sería nuestro personaje coloreado. Claro que una vez terminado este boceto habría que perfeccionarlo y cada uno en su casa puede hacer una versión de este personaje o de uno que ustedes quieran hacer. Los pétalos son amarillos, un poquito anaranjados. Este de aquí es un marrón, un poco anaranjado igual. Podemos hacerlo de este color. Las cejas podemos hacerle
igual un poco marrón, pero más oscuro, para que se distinga un poco. Muy bien. El pico podemos hacerle un anaranjado más claro, para que nos combine, ¿verdad? Y los ojos les aclaramos para que resalte. Y listo, ahí tenemos nuestros ojos grandes. Como dijimos en la parte de acá, vamos a hacer la base que sostiene a nuestra flor, que sería un color un poco oscuro así. Y acá las hojas. Estas hojas podrían ser un poco más claras. Quizá por ahí. Muy bien. Esta parte podría ser igual como el tronco. Podría ser un tipo de verde. Un verde un poco más oscuro. Por ahí. Y las raíces podríamos hacerles marrón. Vamos a utilizar este mismo color. Y listo. Hemos acabado de crear a Sabiduría, que es la mezcla de todos los conceptos que hemos estado viendo con anterioridad. Entonces, bueno, para que no esté flotando, pongámosla en una basecita. Así, digamos. Ya. Y le ponemos una sombra en el piso, que solo sería como un rayón así, para que se note. Y tenemos a nuestro nuevo personaje, Sabiduría. Podemos ponerle un brillo en sus ojos, para que vaya con el estilo del resto de plantanes. Y tenemos a nuestro personaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a ver los mensajes que nos han llegado en el chat, y lo que vamos a hacer es ver cuáles son las opciones que nos han dado para crear a este otro personaje. A ver. Dice, la abeja tiene movimiento, energía, transmite energía. Los helechos calma. Cuando se mueven dan una especie de paz y frescura. La abeja es el compromiso, la concentración y el equilibrio. La vida, el helecho, la vida, la frescura, la naturaleza, la energía. Muy bien. Entonces, puede ser que la emoción que nosotros queramos transmitir con esto sea la calma. Vamos a poner aquí el nombre de nuestro personaje, Sabiduría. Sabiduría, para no olvidarnos. Y yo creería que este personaje de acá es la calma, porque como las abejas como transmiten transmiten el polen de planta en planta, también la calma se transmite cuando tú estás en alguna situación donde estás con mucho estrés y viene alguien y te ofrece calma y te da calma, te puede transmitir esa calma. Entonces la abeja sería eso de transmitir, ¿no? Esa energía, la energía de la calma, o sea, la transmisión de estas emociones de tranquilidad. Y el helecho es esto de fluir, del movimiento, como nos decía Ana, el movimiento que dan sus hojas. Entonces lo que podemos hacer es construir a calma. Ahora lo que vamos a hacer es un boceto como hicimos antes. Entonces, para construir a calma podemos hacerle igual un círculo para su cabeza, otro círculo para la parte de su tórax, y acá un círculo un poco más ovalado para su pancita, y acá las alitas. Este personaje es bastante circular. ¿Qué nos da a entender eso? Que es como lo que hablábamos de la fluidez, del equilibrio, de la vida. El círculo representa todas estas palabras que acabamos de mencionar, de los ciclos, de estar siempre en un ciclo, ¿no? Eso es lo que te da la calma del movimiento. Entonces nos ha ido bien construir al personaje con una abeja. Vamos a hacerle la carita un poco más grande.
como el estilo de los Plant Animals. Vamos a hacer esos ojos grandes circulares. Vamos a ponerle un poco de felicidad aquí en los ojos, como los párpados hacia arriba, lo que nos da la sensación de calma, de tranquilidad. Y las antenitas son igual helechos. Entonces, tenemos aquí las patitas también. Y listo, tenemos el personaje. Ahora, ¿cómo lo juntamos con el animal? Ya tiene la forma de la abejita, pero ¿cómo lo juntamos también con el helecho? Lo que podríamos hacer es que los helechos vengan aquí. Tiene hojitas de helechos en todo su cuerpito. Y las hojitas, esta de aquí puede ser una sola hoja de helecho. Con esto también. Y tenemos a nuestra abejita. Quizá está saludando. Le borramos esta patita de acá. Y listo. Entonces vamos a proceder a colorear a nuestro personaje. Primero a pasar a limpio nuestro boceto. Como vimos, las formas básicas también nos ayudaron acá. Y también el boceto inicial, que es un boceto mucho más suelto, que es más fluido, que nosotros podemos como hacerlo más rápidamente. Y como decíamos, si un boceto funciona, la ilustración final va a funcionar. Me parece que ha quedado muy bonito el personaje de Calma, entonces creo que no le voy a hacer ningún cambio en el boceto inicial. Y vamos a hacer... vamos a pasar a la finalización del personaje, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí su cabecita. La Calma. Tiene unas pestañas ahí grandes. Y acá sus ojos también grandes. Pintamos como el personaje de sabiduría también. Pintamos los ojitos. Bueno, la sonrisa quizás es un poco más atenuada, un poco más tranquila. Y sus cejitas. Vamos aquí con la media hojita de helecho. Y acá con nuestros helechitos acá. Vemos que aparte Calma tiene bastante sentido de la moda, porque le queda bastante bonito esta parte de aquí. Y bueno, una manera también de dibujar es divertirse. O sea, creo que es la mejor manera, divertirse mientras tú dibujas, crear historias en tu mente, jugar, no perder eso que tenemos siempre desde niños, el jugar. Por ejemplo, pensar en cuál sería la personalidad, los gustos de nuestro personaje. Vemos que a este personaje, por ejemplo, le gusta bastante la moda. Ya. Y ahora vamos a hacerle las patitas. Uno, 2 y 3. De acá 1, 2. Igual las patitas son como salchichitas que se van juntando. Y acá le hacemos la pancita. Ya, y un aguijón. Quizás el aguijón es el que contiene la Calma. Le damos aquí el típico rayado de la abejita. Y le ponemos como siempre un pisito. Y ya tenemos a nuestro personaje. Coloreamos bien los ojos.
Y ya, ahora, ¿qué color podría transmitir la calma? Entonces yo creo que igual los colores entre el amarillo yéndose al blanco también podría darnos esta sensación de calma. Entonces lo que vamos a hacer es colorear rápidamente como hicimos con la anterior. Vamos rodeándole con una selección aquí a nuestro personaje para pintarlo rápidamente. Como hicimos con el anterior, es un pintado súper rápido para poder apreciar un poco el color. Esto todavía sigue siendo un boceto. Habría que finalizarlo y pasarlo limpio. Pero es un buen ejercicio para nosotros poder crear en nuestras casas también nuestros personajes. Igual sería lindo si es que podrían enviarnos por mail sus dibujos de los Plantanimals que hayan creado, porque como les decía antes, emociones hay infinitas, ¿no? Hay un montón de emociones en el ser humano y bueno, también hay una infinidad de especies en nuestro bonito planeta, que son los animales, las plantas. Entonces tenemos un montón de cosas para crear y un montón de inspiración que podemos ver en la naturaleza y en nuestro propio ser también. Eso es lo bonito de la Emocipedia, o sea, los Plantanimals, que juntan estas cosas maravillosas del ser humano y del mundo y de los otros seres. Bueno, vamos siguiendo con esto. Creo que esta parte de aquí la podemos hacer un poco más clara. Está bonita como ese tipo de bufanda que tiene. Y para evocar más hacia el helecho, vamos a hacer las alitas, vamos a hacerlas de un color verde. Podemos tomar un color verde de acá, que es ese verde tan bonito que tenemos ahí. Y ya. Para las antenitas podemos hacer lo mismo, un verde, pero tomando un verde más oscuro, quizá un verde de por aquí. Y ya, las antenas. Y para la pancita podemos hacerle un poco más oscura quizá. Entonces vamos a tomar un color igual de la abeja. Vamos a tomar, por ejemplo, este color anaranjado de aquí. Y un color marrón para las líneas de la panza. Entonces podría ser quizá este marrón de acá, que está bonito. Y muy bien, nos ha quedado bien. Ahora las patitas, como vemos, podemos utilizar igual un color marrón, uno que esté por ahí, por esa gama. Entonces vamos a empezar como a colorear esas patitas. Y listo. Y ahora sí, los ojos. Vamos a seleccionar el mismo color de acá. Y listo. Como hicimos con el anterior, vamos a añadirle un brillito en los ojos. Y hemos tenido nuestro personaje de calma, pero quizá aquí en los párpados podemos oscurecerle un poquito para que se distinga. Y listo. Tenemos a nuestro personaje de calma. Entonces, hemos juntado todos estos conceptos para poder crear estos personajes nuevos. Bueno, pueden mandar los dibujos que ustedes quieran hacer de las emociones, si es que ustedes piensan que hay una combinación también que puede ser bonita y que puede funcionar para las emociones. Pueden mandarlos a sentir@marcombo.com. Entonces ahí podremos nosotros ver cuáles son sus ideas acerca de los nuevos personajes. Entonces, bueno, llegando a la presentación, hemos tenido nuevos personajes que se van a juntar a nuestros queridos Plantanimals. Pero bueno, como estamos ya con esto de dibujar y estamos con nuestra mano ya un poco más
hemos calentado un poco la mano, digamos, con esto. Lo que vamos a hacer es hacer un pequeño afiche, rapidísimo, para que nos vaya bien este 2022, quizá un saludo. Entonces vamos, lo primero que se puede hacer para hacer un afiche, lo primero que se debe hacer, por ejemplo, es la composición. Siempre, si es que una composición igual funciona en su boceto, va a funcionar. Entonces, digamos que enfado está por aquí. Enfado está por aquí. Está cruzado los brazos, pero está como viendo igual. Ya. Por acá puede estar alegría, saludando. Y esto lo podemos hacer más pequeño. Y aquí está nuestro 2000. Por suerte, todo termina en 2, entonces solo hacemos esto. Le damos un poco de volumen, rapidísimo. Y vamos colocando a los plantanes. Quizá esta composición no funcionó. Está bien porque estamos en la parte inicial, entonces no importa. Aquí puede estar enfados, sentado, como decíamos antes, con los brazos cruzados. Por acá podría salir alegría. Como ven, todas estas composiciones son con formas básicas. Entonces, todo lo que queramos nosotros construir, podemos hacer a través de formas básicas. Bueno, aquí ya está en la cabecita. Aquí miedo puede estar asomándose por aquí, ya si no está en su conchita. Está fuera de su ostra. Aunque todavía está un poco temeroso, pero bueno, ya salió. Y, a ver, amor puede estar por aquí. Bueno, es un poco más gordito. Con sus árboles aquí. Muy bien. Y nos falta tristeza. Tristeza puede estar por acá, así como... con sus ojos tristes, pero con una sonrisita. Quita su cabello por acá. Y le estamos dando la bienvenida a nuestros 2 personajes nuevos, ¿verdad? Entonces, sabiduría estaría por acá. Y nuestra abejita, calma, estaría volando por acá. Borramos esto. Y ya, ahora vamos rapidísimo a limpiar un poco nuestro boceto para que quede un poco más con los nuevos plantanes. Y así vamos también, mientras hacemos este boceto, augurando un hermoso 2022 para todos, en todas las diferentes partes del mundo que estamos conectados ahora. De la mano de nuestros amigos los plantanes. Bueno, estos son bocetos súper rapiditos. Solo para captar nuestra idea. Entonces aquí está amor, que como se acuerdan tenía un corazón. Acá nos mandan saludos desde México, muchas gracias. Ok,
qué bonito poder estar conectados y saludarnos desde algunas partes del mundo. Que bueno, antes eso era casi imposible, pero ahora con la tecnología, la conectividad, si utilizamos bien el internet, pues nos da estas alegrías de poder comunicarnos desde diferentes lugares. Aquí está amor. Miedito. Aquí está tristeza, que le hacemos con una sonrisita igual. El volumen aquí. Tenemos las hojitas que tiene tristeza. También es súper, bueno, no sé si el término es peludo, pero tiene bastantes hojitas. Está saludándonos con sus hojitas. Le sale la cola por acá. Y ya estamos llegando al final. Con alegría. Y recordemos que todas las emociones nos ayudan a nosotros como seres humanos. Pero aquí sosteniendo el último 2, está alegría, que es como lo recibiremos. Los pétalos. Las patitas. Y borramos el boceto y listo. Tenemos nuestro 2022 para que, bueno, este dibujo augure un lindo año para todos ustedes, para sus familias. Y bueno, los que son niños, nunca dejen de tener ese sentimiento de ser niños. Los que son adultos, recuerden cómo era ser niño, cómo era divertirnos jugando, aprendiendo y todo lo lindo que es ser niño o niña. Y en general quiero agradecer a la editorial por abrirnos estos espacios donde podemos compartir un gran saludo desde aquí, Quito, Ecuador, hacia todos en Latinoamérica, en España, si es que nos ven en otros países, a todas las personas del mundo que puedan ver este video, que se hayan conectado hoy o que puedan ver después del video grabado. Entonces, nada, despedirme con eso y nuevamente un feliz año 2022. Gracias por escogernos, por leernos, por ver lo que estamos haciendo, que lo hacemos con mucho cariño y de mucho corazón para todos ustedes. Entonces, me despido y que estén muy bien, que sean muy felices.